Get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore. ¿Tú te imaginas vivir en un país donde puedes participar en elecciones, pero tus votos ya no importan, ya no cuentan? Donde la prensa aún existe, pero solamente una voz tiene el micrófono en la mano. Donde hay jueces, hay universidades, hay elecciones, pero todas responden al mismo jefe, a una sola persona. Parece exagerado, pero no lo es, ya que de acuerdo a más de 500 expertos en democracia, eso es exactamente lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Y lo peor es que no estamos hablando del futuro. Esto no se trata de una advertencia, es una radiografía del presente. Y cuesta trabajo creerlo, pero desde que Trump regresó al poder, el termómetro democrático del país se ha desplomado. Y esto no es una opinión, esto es un dato duro y real. En 3 meses hemos pasado de tener una democracia que estaba evaluada en 67 puntos sobre 100 a una que ha caído en picada a los 55 puntos en cuestión de semanas. ¿Qué significa esto realmente? ¿Estamos viviendo bajo un gobierno autoritario? ¿Está Trump copiando los pasos de otros líderes autoritarios como Vladimir Putin en Rusia o Bukele en El Salvador? ¿Será que estamos frente a una nueva forma de dictadura que mantiene las estructuras pero que en el contenido está vacío? La respuesta a todas estas preguntas es más que escalofriante de lo que tú te crees y no la vas a encontrar en los medios tradicionales de comunicación porque el país sigue y el país está celebrando elecciones y muchos medios están hablando de otros temas que sí, también son importantes. Pero hay algo mucho más profundo sucediendo, silenciosamente, sistemáticamente y legalmente. Se trata de una transformación que no llega con tanques de guerra, sino con decretos, que no prohíbe votar, pero que sí manipula el terreno, que no elimina las universidades, pero las castiga si piensan distinto, y que no encarcela periodistas, solamente los investiga hasta que los lleva a la ruina. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Trump? ¿Y quién lo va a detener si las instituciones ya no pueden? Lo que yo te voy a mostrar a continuación es cómo Estados Unidos está dejando de ser una democracia y está cayendo a toda velocidad para convertirse en algo mucho más oscuro. Hoy en Línea de Fuego yo voy a mostrarte cómo Estados Unidos se está convirtiendo en un sistema donde la fachada democrática sirve solamente de pantalla, mientras que el autoritarismo crece en silencio. Yo soy Poncho de Anda y te quiero dar la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo. Este es un espacio donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son. Y antes de comenzar, una bienvenida especial para todos los que llegan por primera ocasión a este canal y una invitación para que se sumen, para que se unan a esta comunidad. Suscríbete, comparte este episodio y ayúdame a que cada vez más personas puedan abrir los ojos. Porque mientras Trump promete orden y libertad, lo que está sembrando es miedo, castigo y control total. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la línea de fuego? Después de las elecciones que devolvieron a Donald Trump a la Casa Blanca, más de 500 expertos en democracia, estoy hablando de profesores de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, fueron consultados por el proyecto Bright Line Watch y su veredicto fue tan contundente como preocupante. La democracia de los Estados Unidos está en caída libre. El índice que mide la salud democrática del país bajó de 67 a 55 puntos en cuestión de semanas. Una caída histórica sin precedentes desde que se lleva el registro de este indicador y que representa más que un número, un colapso silencioso de los cimientos sobre los que se construyó la República. Porque ese 55 no es solo una clasificación técnica. Es una alarma encendida que nos advierte que ya no estamos viviendo en una democracia plena, sino en algo que es más frágil, más distorsionado, más manipulable. Algo que si seguimos ignorando podría convertirse en irreversible. Y mientras algunos aún se preguntan qué significa exactamente esa cifra, otros ya entienden perfectamente lo que está pasando y que es algo estructural que se está rompiendo. Y es que el problema no es visible a simple vista, porque esto no se parece a las dictaduras tradicionales que todos tenemos en la cabeza. No estamos hablando de un sistema cerrado como es el de Corea del Norte, ni tampoco de un modelo de partido único como el de China. Lo que está ocurriendo es más sofisticado, es más engañoso, es más silencioso y por lo tanto es mucho más peligroso. Se trata de lo que los expertos llaman autoritarismo competitivo, un sistema en el que, en apariencia, todo sigue funcionando normal. Las elecciones siguen ocurriendo, el Congreso existe, los jueces siguen dictando sentencias, la prensa aún publica, pero en realidad el terreno está completamente inclinado desde antes de que comience el juego. Yo que crecí en México lo viví muy de cerca durante muchos años bajo el reinado del PRI y ahora lo estamos viendo nuevamente con Morena, una oposición que participa pero no puede ganar, un presidente que llega al poder por la vía democrática pero que una vez está ahí utiliza las instituciones para desmantelar desde adentro los límites que lo frenaban, un régimen que se vende como democrático mientras borra lentamente todo lo que lo hacía serlo. Ese fenómeno, que ya se consolidó en Venezuela, en Turquía, en Rusia y en Hungría, ha comenzado a echar raíces profundas en los Estados Unidos. Y el patrón es tan claro que no hace falta ser experto para detectarlo, porque la receta es siempre la misma. El líder se rodea de leales en cargos clave.
desde las cortes hasta las fiscalías. Coloca escudos en las agencias que podrían investigarlo y castiga a cualquiera que se atreva a alzar la voz. Luego viene el ataque a la prensa. No hace falta censurar con fuerza brutal. Basta con utilizar auditorías, restricciones regulatorias y amenazas veladas para poder obligar a los medios a moderarse o arriesgar su supervivencia. ¿Ejemplos? La FCC, bajo el control del nuevo régimen, está investigando minuciosamente a medios como PBS, NPR y CBS, pero dejando intacto a Fox News, la cadena que actúa como la caja de resonancia del trumpismo. Otro ejemplo, las universidades como Harvard, Princeton y Columbia han sido amenazadas con recortes por supuestos actos de antisemitismo, aunque lo que realmente incomoda al gobierno es que han sido espacios de crítica, de pensamiento libre, de resistencia intelectual frente a los abusos del poder. Y mientras todo esto ocurre, se produce una transformación aún más peligrosa. El miedo se está instalando, porque cuando un académico decide no hablar, cuando un periodista prefiere no firmar con su nombre real un reportaje, cuando un estudiante comienza a autocensurarse en una tesis por temor a que le corten su beca, entonces ya no estamos hablando de una democracia. Estamos hablando de un sistema donde el poder se impone a través del silencio. Lo vivimos en Hungría, lo estamos viendo con Viktor Orbán. También eliminó la publicidad oficial a los medios independientes y los obligó, sin disparar una sola bala, a cerrar sus redacciones. Aquí en Estados Unidos ya hay medios que no se atreven a confrontar al presidente, periodistas que han sido excluidos de las ruedas de prensa y analistas que han recibido advertencias extraoficiales para bajarle al tono. Y si la prensa desaparece, si las universidades se someten, si el discurso público se reduce a lo que el régimen aprueba, entonces, ¿qué queda para defender la verdad? El problema se está agravando porque muchos siguen confiando en que el pueblo, la voluntad popular, va a poner freno a cualquier intento autoritario. Pero Trump no necesita la mayoría. Su primera presidencia la ganó perdiendo el voto popular y la segunda la obtuvo con apenas un poco más del 50% de los votos. Lo que sí tiene es una base extremadamente leal. Tiene un aparato judicial modelado a su medida y una red mediática que lo protege, lo amplifica y lo glorifica. No necesita cambiar la Constitución, solamente necesita que dejemos de prestar atención. Porque mientras las cortes se están alineando, la oposición se está fragmentando y la población se está resignando, el autoritarismo avanza un día a la vez. Y entonces ya no se trata de si Trump quiere ser un autócrata. La verdadera pregunta es si ya lo es. Y como si todo esto no fuera suficiente, ahora también está saboteando la economía mundial. Porque el nuevo informe del Fondo Monetario Internacional no deja lugar a dudas. Los aranceles masivos impuestos por Donald Trump están generando una desaceleración histórica en la economía del mundo entero. Estamos hablando del paquete de impuestos comerciales más alto que ha habido en un siglo, un 10% sobre casi todos los países que Estados Unidos importa, un 145% a China y tarifas del 25% adicional a decenas de países. El impacto de esa decisión es devastador. El crecimiento económico global va a caer este año a un 2.8%, el nivel más bajo en años, y en el 2026 apenas se va a recuperar a un 3%, muy por debajo del promedio histórico del 3.7%. Y Estados Unidos tampoco se salva. Su crecimiento proyectado se va a desplomar 1.8%, que es un tercio menos de lo esperado, y un punto completo por debajo del año anterior. Este daño no es simbólico, es concreto, es profundo y es estructural. Y lo más alarmante no es que esté ocurriendo, sino que lo está haciendo a propósito, como parte de un proyecto político que combina poder absoluto con castigo económico, propaganda nacionalista con destrucción institucional y un futuro lleno de miedo con un presente disfrazado de orden. Porque una economía paralizada es un pueblo desesperado, y un pueblo desesperado es muchísimo más fácil de controlar. Esto no es solamente una advertencia, este es un llamado a despertar, porque lo más peligroso del autoritarismo moderno es que se disfraza de legalidad, que se impone sin declarar guerras y que nos atrapa sin darnos cuenta. Hoy seguimos teniendo elecciones, pero si no hay libertad de prensa, si no hay universidades libres, si no hay oposición protegida y ahora además una economía saboteada desde el poder, ¿realmente podemos llamarlo democracia? La democracia no se pierde de golpe, se pierde en silencio. Y hoy ese silencio nos está gritando que reaccionemos. Si tú crees que esto no puede pasar aquí, estás equivocado. Ya está pasando. Si crees que la libertad no se defiende sola, tienes razón. Depende de nosotros. Comparte este episodio, activa la campana, súmate a esta comunidad que no se calla. Porque si no hablamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Yo soy Poncho de Anda y esto es Línea de Fuego. Yo los espero en el próximo episodio. Por lo pronto, cambio y fuera.